Tu misericordia es para siempre, Señor. Gracias porque podemos estar juntos estudiando tu preciosa palabra. Yo te pido que estos principios que estamos viendo en estos días, en estas fechas, Señor, sean principios que se queden y que se guarden en nuestros corazones para siempre. En el nombre de Jesús, sopla de tu Espíritu Santo, Señor. Háblanos, transfórmanos y llévanos a una gloria mayor. En el nombre de Jesús. Amén. Amén, amén. Bueno, el tema del día de hoy, el primer tema se llama la gracia. La gracia. Y ustedes me dirán, bueno, pues, ¿qué es la gracia? Y precisamente vamos a estar viendo qué es la gracia y todo lo que tiene que ver con la gracia, porque en la palabra de Dios vemos muchas veces la palabra gracia. Así que, bueno, pues vamos a empezar leyendo Efesios capítulo 2, versículos del 7 al 9. Y lo que vamos a hacer es que, como estuvimos haciendo la semana pasada, cada quien va a ir leyendo una parte de la escritura. Entonces, quien quiera, abra su micrófono y léanos Efesios 2, del 7 al 9, por favor. No se puede, ahí está. Ya. No me permite. Ya. Listo. De modo que en los tiempos futuros Dios puede ponernos como ejemplos de la increíble riqueza de la gracia y la bondad que nos tuvo, como se ve en todo lo que ha hecho por nosotros, que estamos unidos a Cristo Jesús. Dios los salvó por su gracia cuando creyeron. Ustedes no tienen ningún mérito en eso. Es un regalo de Dios. La salvación no es un premio por las cosas buenas que hayamos hecho, así que ninguno de nosotros puede jactarse de ser salvo. Perfecto, muchísimas gracias, Kerlin. Fíjense, ahí vemos la palabra gracia 2 veces. Y pues uno puede pensar, ¿qué es la gracia? Y quiero decirte que la gracia es uno de los temas más importantes para un hijo de Dios. Es de los más importantes para un hijo de Dios y por eso es tan importante entenderlo. Fíjense, aquí está diciendo que se ve la increíble riqueza de la gracia y la bondad que nos tuvo Dios a nosotros por todo lo que ha hecho por nosotros que estamos unidos. Y luego en el versículo 8, que es un versículo, todos estos versículos son estudios, son versículos que estuvimos estudiando desde la semana pasada. El versículo 8 dice, Dios los salvó por su gracia. Y aquí podemos hacernos una pregunta. ¿Qué es la gracia? Número 1, la gracia, la palabra gracia, no sé si recuerden, pero la Biblia no fue escrita en español. La Biblia, esta porción fue escrita en griego y la palabra gracia viene de un griego que es charis. C-H-A-R-I-S. Charis. Y lo que significa literalmente es regalo. Es un regalo. Entonces, la palabra gracia significa regalo. Y aquí hay algo importante que debemos entender. Todo lo que hemos recibido de Dios es por gracia. ¿Qué quiere decir? Es un regalo. Ninguno de los que estamos aquí pagó por nuestra vida. A ninguno de nosotros nos dijeron, ¿sabe qué? Para que usted nazca, tiene que depositar 10,000 pesos. Nadie. Todos recibimos la vida de una manera gratuita. De hecho, por ejemplo, hay muchas cosas que recibimos gratis. Todo nuestro cuerpo, nuestra vista, nuestros oídos, nuestros sentidos, el oxígeno que estamos respirando. Hay tantas cosas que recibimos gratis. Hay tantas cosas que se nos han dado gratis. Eso es un regalo. Eso es una gracia. Y de la misma manera, la salvación que Dios nos ha dado es para nosotros completamente gratuita. Completamente gratuita.
En los tiempos de la Reforma, 1500 y para atrás, para que tú pudieras ganarte la salvación, la vida eterna, tú tenías que pagar, o sea, con efectivo, con dinero. ¿Y qué pasaba si yo no tenía para hacerlo? Pues una de dos, o me iba al infierno o vendía algo para poder acceder a la bendición de Dios. Bueno, entonces parte de por qué empieza la reforma en 1500 es porque Martín Lutero y muchos otros pensadores se dan cuenta de lo que estaba haciendo la iglesia y dijeron, ¿cómo puede ser posible que el regalo de la salvación lo estemos vendiendo? Entonces, ahí empieza la reforma. Y entonces, el día de hoy, 500 años después, tú y yo podemos ahora sí disfrutar de la salvación de Cristo de una manera completamente gratuita. Y aclaro algo, es completamente gratuita para ti y para mí, porque es un regalo. Pero la salvación no fue completamente gratuita porque Jesús pagó un precio en la cruz para que tú y yo pudiéramos recibir esa salvación por gracia, como un regalo. Esa gracia es lo mejor que podemos tener en Cristo. Ya que hemos recibido eso, tenemos todo en Cristo. Todo lo demás es extra, porque verdaderamente hemos recibido ese regalo maravilloso de Dios. Entonces, vamos a preguntarnos aquí, ¿qué es la gracia? Y para eso hay varios versículos en la Biblia. Efectivamente, Isaac pregunta si las personas malinterpretaron eso. Sí, sí lo malinterpretaron y tristemente, pues duele decirlo, pero lo malinterpretaron a su conveniencia. Porque tristemente la iglesia, como una religión organizada, lo que quería era obtener dinero. Y entonces, al querer obtener dinero, usaban el temor, pues te vas a ir al infierno. Acuérdense que les platiqué que en ese entonces la gente no podía leer la Biblia. La Biblia en ese entonces solamente la leían las personas que sabían latín, de los cuales solamente los monjes lo podían leer, los padres. Entonces, prácticamente era un grupo muy selecto el que podía leer la palabra de Dios y de esa manera dejaban fuera a todos aquellos que tal vez no podían tener acceso y por eso era tan mal interpretada la palabra de Dios, tristemente para su conveniencia, sobre todo económica en aquel entonces. Y bueno, ahora que ya tenemos la Biblia en español, que la podemos leer, que tú puedes acceder al hebreo, al griego, ya puedes saber lo que verdaderamente Dios nos está diciendo y cómo Dios nos va llevando. Es una bendición tremenda que el día de hoy todos podemos tener una Biblia gratuita en nuestro teléfono. ¡Wow! Eso es maravilloso. Entonces vamos a leer Juan capítulo 1, versículos del 14 al 17. Juan 1 del 14 al 17. Quien lo pueda leer, abra su micrófono y léalo, por favor. Yo. Sí. Entonces la palabra se hizo hombre y vino a vivir entre nosotros. Estaba lleno de amor inagotable y fidelidad. Y hemos visto su gloria, la gloria del único Hijo del Padre. Juan dio testimonio de él cuando clamó a las multitudes. A él me refería yo cuando decía, alguien viene después de mí que es muy superior a mí porque existe desde mucho antes que yo. De su abundancia todos hemos recibido una bendición inmerecida tras otra, pues la ley fue dada por medio de Moisés, pero el amor inagotable de Dios y su fidelidad vinieron por medio de Jesucristo. Perfecto, muchas gracias, Dani. Fíjense, aquí vemos, hay algunas palabras que resalté en negritas, porque son definiciones de lo que es la gracia. En otras traducciones, estas mismas palabras que yo estoy poniendo en negritas, las traduce con la palabra gracia. Pero en esta traducción que estamos leyendo, que es la Nueva Traducción Viviente, que les dije que es la que vamos a estar usando en todo el curso, no lo traduce como gracia, pero me gusta cómo lo traduce porque nos da un mayor entendimiento. Dice, la palabra se hizo hombre. ¿A quién se está refiriendo ahí? A Jesús. Jesús es la palabra
que en otras traducciones dice el verbo se hizo carne, pero aquí dice la palabra se hizo hombre, Jesús, y vino a vivir entre nosotros y estaba lleno, y la primera que dice ahí dice de amor inagotable. Entonces, un significado de gracia es amor inagotable. Eso significa gracia para nosotros como hijos de Dios. Es un amor de Dios que nunca, y quiero que ahí todos digan nunca, porque eso debe de quedar claro. ¿Por qué? Porque la religión organizada, lo que muchas veces nos hace creer es, si tú te portas bien, Dios te ama. Si tú te portas mal, Dios te deja de amar. Te tienes que portar bien para que otra vez Dios te vuelva a amar. Mentira, mentira. Eso es como los seres humanos amamos, pero Dios no es un ser humano. Dios es Dios. Entonces, ¿cuándo me ama Dios? Siempre. El amor de Dios para nosotros es inagotable. Nunca se termina, nunca se acaba. El amor de Dios es una constante que no cambiará por nada. No hay nada en el mundo que puedas hacer tú o que pueda hacer yo que haga que Dios me ame menos. Ahora, por el otro lado, no hay nada que tú y yo podamos hacer que haga que Dios nos ame más. Dios no nos puede amar más y Dios tampoco nos puede amar menos. ¿Por qué? Porque Dios nos ha amado de una manera inagotable. Nunca, nunca, nunca Dios va a dejar de amarte. Eso debe de quedar clarísimo en nuestros corazones. Después, más adelante lo traduce de otra manera, fíjense. Versículo 16, de su abundancia, de todo lo que Dios nos da, de todo lo que Él tiene, todos hemos recibido una bendición inmerecida. Eso es la gracia. Una bendición inmerecida. No hay nadie que se merezca lo que Dios tiene para nosotros. No hay nadie. Ya lo leímos en Efesios capítulo 2, que dice que por gracia somos salvos y nadie es salvo por obras, para que no podamos jactarnos y decir, bueno, pues yo estoy en el cielo, pero porque yo ayudé a todos los viejitos que había en el mundo, o yo estoy en el cielo porque yo rescaté a muchos niños, o yo estoy en el cielo porque siempre obedecí a mis papás, o siempre me porté muy bien. Y de hecho, la idea de santo, ¿no? En la cultura en la que vivimos, si tú y yo hablamos de santo, ¿qué pensamos? Normalmente nuestra idea de santo viene de una persona que se portó muy bien en la vida, que hizo algo muy, muy, muy bueno en la vida. Y entonces se le hizo una pequeña estatua, se puso en una iglesia y entonces él es San Pedro, él es San Pablo, él es San Antonio, él, cualquier santo, los 10,000 santos que puede haber, ¿no? ¿Por qué? Porque creemos que santo es una persona que se ha portado muy bien y ese es un error. La palabra de Dios, la Biblia, nos enseña que santos son aquellas personas que han creído en Jesús. De tal manera que tú, si has creído en Jesús, te tengo una hermosa noticia. Eres un santo, tú eres una santa. No por lo que tú has hecho, no por lo que yo he hecho, sino por lo que Cristo ha hecho en nuestras vidas. Entonces, como Cristo ha hecho eso en nuestras vidas, ahora nosotros podemos vivir en el amor inagotable de Dios, que es la gracia. Podemos recibir una bendición inmerecida, que es la misma gracia, y de ahí en adelante nuestras vidas podemos disfrutarlas por todo lo que Dios tiene para nosotros. Entonces, vamos a leer lo último aquí en Juan capítulo 1. Dice, la ley fue dada por medio de Moisés, pero el amor inagotable de Dios y su fidelidad vinieron por medio de Jesucristo. Otra vez repite que el amor inagotable de Dios, esa es la gracia. Entonces vemos aquí dos significados. Número 1, amor inagotable, y número 2, bendición inmerecida. ¿Ok? Eso es la gracia. Y esa gracia, pues, activa en nosotros algo.
esa gracia nos permite vivir nuestra vida en Cristo de una manera mucho, mucho mejor. Cuando nosotros recibimos la gracia, ¿cuál debe de ser nuestra reacción? Nuestra reacción debe de ser, bueno, si Dios me amó de una manera inagotable, si yo no merecía esto, pero Dios me lo dio, mi reacción natural debería de ser agradecimiento. Entonces, tú y yo vivimos vidas en Cristo con agradecimiento. Tenemos que vivir de esa manera por todo lo que Dios ha hecho con nosotros. Entonces, vamos a seguir leyendo. Romanos capítulo 5, ¿quién puede leernos versículos 1 y versículo 2? Romanos 5, 1 y 2. Yo, Paz. Por lo tanto, ya fuimos declarados justos de los ojos de Dios por medio de la fe. Tenemos paz con Dios gracias a lo que Jesucristo nuestro Señor hizo por nosotros. Debido a nuestra fe, Cristo nos hizo entrar en este lugar de privilegio inmerecido, en el cual ahora permanecemos y esperamos que con confianza y alegría participar de la gloria de Dios. Muchas gracias, Isaac. Bien, fíjense ahí la palabra gracia ahora la traduce como privilegio inmerecido. No sé si tú alguna vez has ido a algún lugar donde te dan un privilegio. No sé, tal vez a una fiesta donde alguien te conoce y te dice, wow, eres fulano de tal, qué gusto que estés aquí, pásate, tengo un lugar reservado para ti. O que estás en una reunión y dicen, bueno, queremos premiar, queremos darle un privilegio exclusivo a esta persona. Eso se siente maravilloso porque dices, bueno, pues no me lo merezco, pero pues qué padre que me lo dan, ¿no? A fin de cuentas, no me lo merezco, pero qué padre que me lo dan. Es lo mismo con la salvación, es lo mismo con la gracia. Tú y yo no nos lo merecemos, pero qué padre que podemos disfrutar de ese privilegio inmerecido. Y quiero que desglosemos estos versículos porque nos enseñan muchísimo. Número 1, fíjense, empieza diciendo, fuimos declarados justos a los ojos de Dios. Eso es lo que te estoy diciendo. Tú y yo somos justos delante de Dios por medio de la fe, no por lo que nosotros hicimos, sino por lo que Jesucristo, nuestro Señor, hizo por nosotros. Entonces, imagínense en lo que les estaba platicando. Pensemos que tú vas a una fiesta con Jesús, ¿verdad? Y Jesús te dice, mira, Isaac, yo te voy a invitar a esta fiesta. Es una fiesta buenísima y yo te invito, vamos. Y entonces tú vas, bueno, pues vamos a la fiesta, Jesús. Y cuando tú llegas a la fiesta, toda la gente dice, wow, ya llegó Jesús. Y no solo es Jesús, sino que viene con Isaac. Y pues no, pues hay que... Y entonces pues le dan los mejores lugares a Jesús y a Isaac, y le dan la mejor bebida a Jesús y a Isaac, y le dan la mejor comida a Jesús y a Isaac, y todo, ¿por qué? Tal vez no es porque Isaac se lo merezca, porque tal vez Isaac no conoce a nadie en la fiesta, pero la bendición es que va acompañado o va acompañando a Jesús. Entonces está recibiendo bendiciones porque va con Jesús. Y eso es maravilloso, porque hay un privilegio especial. Entonces, cuando Dios, acuérdense que vimos la semana pasada que todos hemos pecado y que la paga del pecado es muerte. Entonces, cuando Dios nos ve, Él puede decir, ahora cambio a Isaac, ya no voy a usar a Isaac, voy a usar a Daniela. Él puede decir, Daniela, tú has pecado. Y tu pecado tiene consecuencias. Y en ese momento, en la fiesta, Jesús se para y dice, no, papá, ¿qué crees? Yo ya pagué por los pecados de Daniela. Ya no es necesario que ella pague las consecuencias, porque yo pagué por sus pecados. Y en ese momento, el Padre dice, wow. Entonces han quedado borrados
todos los pecados que todos los que estamos aquí hemos cometido. Eso es la gracia de Dios. Y quiero decirte algo maravilloso es que Dios ha perdonado tus pecados pasados, tus pecados presentes y tus pecados futuros. No sé si me expliqué, pero tú y yo mañana seguramente vamos a pecar. Diremos alguna mentirilla por ahí, haremos algún berrinche, cometeremos algún error. Y la gracia de Jesús borra nuestros pecados pasados, borra nuestros pecados presentes y borra nuestros pecados futuros cuando hemos creído en Jesús. Ahora, quiero decirles, porque aquí entonces surge la pregunta del millón. Bueno, pues entonces si Jesús ya perdonó todos mis pecados, pues puedo hacer lo que quiera con mi vida, ¿no? ¿No podríamos decir? Pues entonces ya voy a dedicarme a pecar como sea y voy a hacer lo malo como quiera y en mis negocios voy a transar a la gente que quiera y les voy a ver la cara al fin que Dios ya perdonó mis pecados. Eso es el error más grande que podríamos cometer. Y de hecho, quiero decirte algo, si alguien está en esa posición, definitivamente no sabe lo que es la salvación que Cristo le ha entregado. Y no sabe lo que es la gracia. Tristemente hay gente así. Hay gente que dice, bueno, yo soy cristiano, voy todos los domingos a la iglesia, pero de lunes a sábado hace con su vida lo que quiere. Y el domingo llega a cantar a Dios. No. Si tenemos la gracia de Dios, entonces nosotros tenemos una gran responsabilidad. No sé si se acuerden de la película de Spider-Man, de la primera que salió hace ya como unos 15 años o más tal vez. Y decía, con un gran don viene una gran responsabilidad. Es una frase que le dice su tío a Spider-Man. Y tal vez ya es una película vieja para algunos que son más jóvenes, pero aplica muy bien esa frase para nosotros. Con un gran don, con un gran regalo, viene una gran responsabilidad. En nosotros debe de estar la responsabilidad de cuidar lo que Dios nos ha dado. Porque, oye, Jesús se sacrificó en la cruz. ¿Cómo crees que estaría Jesús si se sacrificó por ti y por mí en la cruz? Tú has escuchado de la gracia, has recibido la maravillosa gracia de Jesús y se da cuenta que a ti no te importa. Definitivamente yo creo que eso a Jesús le dolería en el corazón, aun cuando Jesús nunca dejará de amarnos. Ya lo vimos al principio, amor inagotable. Pero definitivamente, ¿qué preferimos? ¿Causarle dolor a Dios o mejor sacarle una sonrisa a Dios? Yo escojo lo segundo, mejor voy a sacarle una sonrisa a Dios. La gracia nos da el poder, y esto es importante, la gracia nos da el poder para vivir una vida de santidad. Vamos a leerlo. ¿Qué produce o para qué me sirve la gracia? Tito, capítulo 2, versículos del 11 al 14. Alguien que abra su micrófono y lo pueda leer, por favor. Yo. Pero está cargando. Adelante, quien quiera. No vi quién fue quien dijo, pero adelante, léanlo. No, yo dije, pero aún no me aparece, está cargando. Ah, ok. Bueno, alguien que lo tenga, que ya le haya aparecido. A mí tampoco me aparece. ¿Sale como negro? A ver, va de nuevo. No, sí. como... Sí. Ahí ya. Ok, gracias. Ok, dice, pues la gracia de Dios ya ha sido revelada, a la cual trae salvación a todas las personas. Y se nos instruye a que nos apartemos de la vida mundana y de los placeres pecaminosos. En este mundo maligno debemos vivir con sabiduría, justicia y devoción a Dios.
mientras anhelamos con esperanza ese día maravilloso en que se revele la gloria de nuestro gran Dios y Salvador Jesucristo. Él dio su vida para liberarnos de toda clase de pecado, para limpiarnos y para hacernos su pueblo, totalmente comprometidos a hacer buenas acciones. Buenísimo. Muchas gracias, Anet. Fíjense, empieza hablando de la gracia. La gracia de Dios ya ha sido revelada, la cual trae salvación. Pero fíjense el versículo 12, dice, y se nos instruye por esa gracia que nos apartemos. Y te digo algo aquí, ¿te acuerdas que estábamos hablando de los santos, de los que creemos que son santos? Bueno, la palabra santo en su significado original significa apartado. Eso es lo que significa. Una persona que ha decidido vivir apartado. Y aquí dice que nos apartemos, o sea, que vivamos una vida de santidad, de la vida mundana y de los placeres pecaminosos. Cuando nosotros recibimos la gracia de Dios, tenemos que tomar una decisión, empezar a apartarnos de la vida mundana y de los placeres pecaminosos. Eso es una parte de la vida en Cristo. Hay muchas cosas a las que tenemos que renunciar. Dentro de eso puede ser, no sé, tal vez las parrandas, ¿verdad? Irme de parranda, bueno, pues es algo que tal vez tenemos que decidir. Bueno, si Jesús me perdona, si Jesús me limpia, yo tengo que decidir, o sigo en la parranda o decido vivir una vida apartada para Dios. En los negocios, aquí hay varios que tienen negocios. Yo puedo hacer como todo el mundo, transarme a las personas, verle la cara a las personas. O yo me aparto de los placeres mundanos y decido tener un negocio con integridad. Y al tener un negocio con integridad, decido prosperar. Eso es parte de la santidad. Sigamos estudiando estos versículos. Debemos vivir, dice, y da tres características. Debemos de vivir con sabiduría, número 1, con justicia, número 2, y número 3, con devoción a Dios. Cuando hemos recibido la gracia de Dios, ahora tenemos que aprender a vivir con estas tres cosas. La sabiduría es para tomar decisiones correctas en todas las áreas de nuestra vida. Y definitivamente el libro que más nos habla de sabiduría en la Biblia es el libro de Proverbios. Habla de muchísima sabiduría para casi todos los asuntos que podemos encontrarnos. En algún momento, toma el tiempo para leer el libro de los Proverbios. Son 31 capítulos. Puedes leer uno diario y en un mes tú podrías leer el libro de Proverbios. Para aquellos que han leído el plan que estamos leyendo como iglesia este año, pasamos hace unos meses por el libro de Proverbios y es un libro lleno de sabiduría. Tenemos que aprender a vivir con sabiduría. Quiero decirte, el mundo normalmente no vive con sabiduría, porque el mundo tiene una premisa el día de hoy que es: haz lo que quieras hacer, goza la vida, goza el hoy. Eso no es sabio. Eso no es sabio y ha llevado a muchas personas a tener vidas desastrosas en todas las áreas de su vida. Número 2, tenemos que aprender a vivir en justicia. ¿Qué es justicia? Justicia es aprender que Dios es justo. Nosotros no somos justos. Y en base a eso, tenemos que aprender a vivir de acuerdo a lo que Dios considera justo. Nuestras vidas tienen que ser justas. Entonces, yo también tengo que aprender a vivir de acuerdo a lo que Dios considera justo. Y para Dios, muchas de las cosas que nosotros consideramos justos, para Dios no lo es. ¿Ok? Por ejemplo, les voy a dar un ejemplo en esta área. Jesús nos dice, cuando te peguen en una mejilla, pon la otra mejilla. ¿Eso es justo o no es justo? Si nosotros lo pensamos en el pensamiento que tenemos, no es justo. El pensamiento del mundo dice, no. Si te pegan en una mejilla, tú tienes que darle más duro. ¿Cierto?
Pero en el pensamiento de Dios, Dios dice, no, deja que yo te defienda a ti. Deja que yo te defienda a ti. Entonces, hago un paréntesis aquí importante. No se está refiriendo a un golpe en la mejilla verdadera. Se está refiriendo a cuando una persona te hace algo que tú puedas entregarlo delante de Dios y obrar con justicia y sabiduría. ¿Ok? Entonces, por ejemplo, aquí el pueblo romano tenía como, de cierta manera, esclavo al pueblo de Israel y estaban obligados a cargar una milla. El pueblo de Israel, en cualquier momento, un centurión romano podía decirle al pueblo a cualquier persona del pueblo de Israel, carga esta carga una milla. Y podían cargarla, y tenían obligatoriamente que cargarla una milla. Pero Jesús les dijo, no la carguen una milla, cárguenla 2. ¿Es justo o no es justo? Pues podríamos pensar, eso no es justo. Pero aquí Jesús nos está enseñando el principio de la milla extra, que es uno de los principios más preciosos que podemos encontrar. Si tú y yo caminamos la milla extra, siempre vamos a ser más bendecidos. Siempre. Si tú en tu trabajo tienes un horario de 9 de la mañana a 5 de la tarde, digamos, y tú decides quedarte media hora más, eso es la milla extra. Y eso siempre traerá bendición a tu vida. Siempre, definitivamente. Si tú tienes una meta en tu trabajo y tú dices, bueno, mi meta es 100, porque a mi jefe tengo que venderle 100, pero yo decido ir por 110. Eso es la milla extra. Eso siempre traerá bendición a nuestras vidas. No es justo, porque tal vez te pagan por los 100. Pero cuando tú haces lo que ya no es justo en el mundo y haces lo que es justo para Dios, viene una recompensa celestial que siempre será mucho mayor a la recompensa que el mundo podría darte. En el mundo, tal vez por esos 10 extras, en el ejemplo que estoy dando, pues tal vez te dicen, bueno, te voy a dar 50 pesos más. Pero cuando lo haces en fe, pensando que Dios es el que te va a bendecir, Dios dice, a este hijo no le voy a dar 10 pesos más o 50 pesos más, no. Le voy a abrir una oportunidad de negocio mucho más grande. Porque la Biblia dice, el que es fiel en lo poco, será fiel en lo mucho. Entonces, esa es la justicia en la que tenemos que caminar cuando nosotros hemos recibido la gracia de Dios. Y luego dice, el tercer punto que veíamos es devoción a Dios. ¿Qué es devoción a Dios? Bueno, que nuestra vida sea devota, o sea, que esté tomando en cuenta a Dios y pensando en Dios en todo lo que hago. Todos aquí tenemos por tomar decisiones diferentes. Aquí hay personas que van a entrar a la prepa, hay personas que están en universidad, hay personas que están iniciando un negocio, hay personas que tenemos en distintas etapas de la vida. Bueno, en todas esas etapas de la vida es importante que nuestra devoción a Dios sea, bueno, voy a entrar a la prepa. ¿Cuál es el propósito de Dios para mí en esta prepa, en la universidad, en este negocio, en este matrimonio, ¿no? O en esta relación de noviazgo, de matrimonio, etcétera? ¿Cuál es el plan de Dios para esto? Eso es devoción a Dios. Llevar a Dios a cada área de mi vida. Antes, como que Dios era una cuestión del domingo. Sí, vamos el domingo a la iglesia. Y el lunes, martes, miércoles no tomábamos a Dios en cuenta. Pero el día de hoy tenemos que saber algo. Yo voy el domingo a la iglesia y bueno, el día de hoy ni vamos, ¿verdad? O sea, hoy somos iglesia en línea. Pero de lunes a sábado yo soy la iglesia en mi casa. Yo soy la iglesia como esposo, yo soy la iglesia como padre, yo soy la iglesia como empresario, yo soy la iglesia como trabajador, yo soy la iglesia como estudiante, yo soy la iglesia como hijo, yo soy la iglesia como amigo en cada área de mi vida. Eso es devoción y es lo que nos está hablando Tito, que hacemos cuando sabemos lo que es la gracia de Dios. Y luego dice, mientras va a venir el día maravilloso en que se revele Dios y regrese el Señor Jesucristo, ¿no? Para ahora sí, y dice, Él dio su vida, versículo 14, Él dio su vida para liberarnos de toda clase de pecado. Esto es importante, esta palabra liberarnos es importante. Y nada más acabo de leer y explico. Para limpiarnos y para hacernos su
pueblo, totalmente comprometidos. Esa palabra también es importante, comprometidos a hacer buenas acciones. La semana pasada hablamos arrepentimiento de malas acciones y vimos cómo las buenas acciones que hacemos no son para salvación, pero sí porque somos salvos. Y lo mismo con la gracia. Como Dios nos ha salvado y nos da su gracia, ahora podemos hacer buenas acciones, porque dan gloria a Dios. Y lo que hizo Jesús fue liberarnos del pecado. ¿Por qué? Porque el pecado esclaviza. El pecado esclaviza. El pecado es un anzuelo que primero viene muy tranquilito y viene vestido de minifalda, muy precioso el pecado, pero cuando te ha enganchado el pecado, en ese momento eres esclavo del pecado, dice la Biblia. Pasa con el alcohol, pasa con las drogas, pasa con el cigarro, pasa con el sexo, pasa con las parrandas, pasa con los negocios ilícitos, pasa con el amor al dinero, con todo eso pasa. Viene primero muy bello, pero después el pecado empieza a destruir las vidas. Pero ahí entró Jesús, con su gracia maravillosa, a liberarnos y a decir: yo te hago libre. Así que tú eres libre del pecado por la gracia de Jesús. De ahora en adelante, tu vida tiene que ser otra por la gracia maravillosa del Señor Jesucristo. Judas, vamos al libro de Judas, capítulo 1, versículo 4. Alguien que lo pueda leer, y nada más en lo que alguien lo lee, aclaro que este libro de Judas no fue escrito por Judas, el que se ahorcó y traicionó al Señor Jesús. Había otro discípulo del Señor Jesús llamado Judas. Había 2 Judas dentro de los 12 discípulos, y este lo escribió el otro Judas. Judas capítulo 1, versículo 4. ¿Quién lo puede leer? Yo, pastor. Por favor. Dice: les digo esto, porque algunos que no tienen a Dios se han infiltrado en sus iglesias, diciendo que la maravillosa gracia de Dios nos permite llevar una vida inmoral. La condena de tales personas fue escrita hace mucho tiempo, pues han negado a Jesucristo, nuestro único dueño y Señor. Muchas gracias, Julio. Fíjense, desde aquel entonces, esto fue escrito hace 2000 años. Dice: algunas personas se han infiltrado en las iglesias diciendo que, no, pues como Dios nos perdona y podemos ser lo que queramos, porque la preciosa o maravillosa gracia de Dios nos permite llevar una vida inmoral. Y quiero decirte, no. La maravillosa gracia de Dios no nos permite llevar una vida inmoral, sino que nos dice: tenemos que poder llevar una vida correcta y de santidad en Dios. Eso es lo que nos dice la gracia. Y quiero decirte, y que esto quede muy claro en tu corazón, no solo nos lo dice, esto es importante, no solo nos lo dice, sino que nos da la capacidad para hacerlo. Lo precioso de la gracia de Dios es que no solo es la palabra, sino va acompañado. Quiero ponerte otro ejemplo. Imaginen que yo les doy una misión a ustedes y les digo: yo quiero que ustedes vayan a la Ciudad de México, se metan al metro y lleguen a tal lugar y que les regalen 1,000 pesos a una persona. Yo les doy esa misión. Y entonces ustedes, ¿qué dirían? Bueno, pues está muy bien, pero pues me puedes dar para el viaje, para el metro y para darle los 1,000 pesos a la persona. Y entonces, ¿qué diferencia es si yo les doy la misma instrucción y yo les doy 2,000 pesos? Y les digo: mira, Anet, te doy 2,000 pesos, quiero que vayas a la Ciudad de México, entras al metro, sales en tal estación y le das 1,000 pesos a esta persona. Es muy diferente, porque con una instrucción yo te estoy dando el poder para que tú lo hagas. Te estoy dando la capacidad para que tú puedas hacerlo. Y eso es buenísimo, porque ¿qué es mucho más fácil hacerlo? Y lo mismo pasa con Dios. Quiero decirte, tú no estás solo en tu vida cristiana. Dentro de ti está el maravilloso Espíritu Santo que te dice, digamos que tú tienes ahí
algo de amargura guardada en el corazón. Es que me hizo esto y tal, y puede que hayas vivido algo muy fuerte. Y Jesús te dice, bueno, tienes que perdonar. Pero tú dices, no, es que no puedo perdonar. No puedo perdonar, me cuesta mucho trabajo. Entonces, ¿qué pasa? Que cuando tú y yo buscamos al Espíritu Santo y su gracia, entonces podemos perdonar. Ah, bueno, ahora puedo perdonar. ¿Por qué? Porque Dios no solo me da la instrucción, sino su gracia, aparte de darme la instrucción, me da el poder para lograrlo. ¿Ok? Exactamente, Isaac. Definitivamente Dios nos pone sueño. Dios lo que pone en nosotros, Él nos da el poder para lograrlo. Cuando Él pone un sueño y siembra un sueño en nuestro corazón, cuando Él nos da una instrucción, Él nos da la capacidad y el poder para que podamos hacerlo. Entonces, eso es maravilloso, que podemos disfrutar de una vida en Cristo sabiendo que Jesús nos llama, pero Jesús mismo nos capacita para hacer su obra. Entonces, aquí quiero decirles algo. Hay muchas personas que pueden decir, es que yo no soy muy buen cristiano para hacer esto. Y quiero decirte, no se trata de que seas buen cristiano. El cristianismo no se trata de que tú seas un buen cristiano. El cristianismo se trata de lo que Dios ha hecho en tu vida. Se trata de lo que Dios puede hacer en tu vida y la puede hacer en la vida de otros. Hemos confundido mucho pensando que el cristianismo se trata de mí. No se trata de mí, se trata de Cristo. Entonces, todo lo que hagas, dice la palabra, todo lo que hagas tiene que ser para gloria de Dios. Y eso es porque hemos recibido la gracia. Y al recibir la gracia, podemos empezar a caminar en el maravilloso poder de esa gracia. ¿Ok? Sigamos hablando de la gracia. Romanos capítulo 5, versículos 20 y 21, por favor, alguien que nos lo pueda leer. Romanos 5, 20 y 21. Yo, pastor. Romanos 5, 20 al 21. La ley de Dios fue entregada para que toda gente se diera cuenta de la magnitud de su pecado. Pero mientras más pecaba la gente, más abundaba la gracia maravillosa de Dios. Entonces, así como el pecado reinó sobre todos y llevó a la muerte, ahora reina, en cambio, la gracia maravillosa de Dios, la cual nos pone en la relación correcta con Él y nos da como resultado la vida eterna por medio de Jesucristo nuestro Señor. Muchas gracias, perfecto. Fíjense, aquí está hablando de cómo el pecado abunda, pero cuando el pecado abunda, la gracia sobreabunda, es mucho más grande y es mucho más fuerte y más poderosa. Entonces, ¿qué pasa? Cuando nosotros pecamos, la gracia de Dios vuelve a cubrirnos. Por eso te decía que Dios no solamente perdona tus pecados pasados, Dios perdona tus pecados pasados, tus pecados presentes y tus pecados futuros. Entonces, ¿qué quiere decir? Que cuando nosotros pecamos, Cristo nos cubre con su gracia. Pero si volvemos a pecar, nos cubre con más gracia. Y si volvemos a pecar, nos cubre con más gracia. Dentro de la vida del cristiano tenemos que hablar algo. Hay muchas personas que batallan en muchas áreas. Áreas que a veces tardan personas de dejarlo mucho tiempo. Mucho tiempo. Adicciones, amargura, pecados sexuales, cosas que tienen guardadas por años. Y hay muchos cristianos que se rinden en ese tiempo, en sus peleas para vivir en santidad. Pero quiero decirte, no te rindas. Si es tu caso que estás peleando con algún área que dices, es que esto definitivamente me hace daño y es un pecado y está mal. Bueno, quiero decirte que la gracia de Jesucristo te cubre y la gracia de Jesucristo te da el poder. Y muchos vuelven a caer.
Y luego dice, no, me arrepiento y busco a Dios, pero vuelvo a caer. Bueno, quiero decirte que la gracia de Cristo es suficiente. En la iglesia no hay personas perfectas. En el mundo no hay personas perfectas. Y eso tenemos que creerlo y tenemos que vivirlo. ¿Qué quiere decir? Pues yo no soy perfecto, tengo muchos errores. Está la gracia de Cristo. Pero eso también me lleva a que podamos aceptar a ellos, a otras personas que no son perfectas. Porque no hemos llegado todavía a la plenitud en Cristo. Hasta que lleguemos a su presencia, vamos a poder vivir en esa maravillosa perfección. Y estos versículos también dicen que como el pecado reinó sobre todos y el pecado llevaba a muerte, porque el pecado trae una separación, ahora en cambio reina la gracia maravillosa que nos pone en la relación correcta con Dios. ¿Cuál es la relación correcta con Dios? De paternidad. Es una relación de paternidad. Uno de los regalos más bellos que tenemos es cuando nos convertimos en padres. Y cuando nos convertimos en padres, podemos conocer y disfrutar lo que es la gracia. Podemos conocerla. Porque no importa qué haga tu hijo tú lo amas aún antes de que él haya nacido. Tú preparas todo cuando él va a nacer porque tú ya lo amas. Eso es la gracia. Y esa es la relación correcta entre Dios y nosotros. Una relación donde Dios nunca nos dejará de amar. Vimos la semana pasada, y de hecho en el examen ustedes van a ver la historia del padre amoroso, la historia del hijo perdido, del hijo pródigo, que decidió irse, pero el padre nunca dejó de amarlo. Nunca. Y de la misma manera, a ti el Padre nunca te dejará de amar. Esa es la gracia. Y eso tiene que ser una verdad en nuestras vidas como hijos de Dios. No importa qué hayas hecho, no importa qué hayas hecho, no importa qué hagas, Dios no ha dejado de amarte. Romanos capítulo 6, versículo 1 y 2. Fíjense, lo voy a leer yo porque es luego en la Biblia. Aunque el versículo que leímos el pasado es el 5, 20 y 21, pero de ahí sigue al 6, 1 y 2, porque ahí acaba el capítulo 5 y continúa. Y cuando la Biblia fue escrita, no fue escrita en capítulos y versículos, sino que fueron escritas como cartas. Fíjense lo que dice: ahora bien, ¿deberíamos seguir pecando para que Dios nos muestre más y más su gracia maravillosa? Por supuesto que no. No podemos seguir pecando para que Dios nos muestre su gracia. No, nosotros, y está hablando de ti y de mí, hemos muerto al pecado. Entonces, ¿cómo es posible que sigamos viviendo en pecado? No. Tú y yo ya no podemos vivir en pecado. Tú y yo ya no. ¿Por qué? Porque Cristo nos ha dado de su gracia poderosa y somos llenos del Espíritu Santo. Así que todo pecado en el nombre de Jesús es cancelado en tu vida y en mi vida. ¿Ok? Ahora, vamos a otro punto que es importante. Hechos 20, 24. Voy a leer yo los versículos para irnos un poquito más rápido. Hechos 20, 24. Dice, pero mi vida no vale nada para mí a menos que la use para terminar la tarea que me asignó el Señor Jesús. La tarea de contarles a otros la buena noticia acerca de la maravillosa gracia de Dios. Esta gracia es para todos y así se llama este punto. Tú y yo tenemos que llevar la gracia de Dios a todo el mundo, a todos los que nos rodean. Y por eso es importante entender esta gracia, disfrutar esta gracia, disfruta la gracia. El cristianismo es algo que se tiene que disfrutar. La vida en Cristo es algo que se tiene que gozar. No debe de ser una carga para nosotros poder vivir una vida cristiana. Y tristemente, y así voy al siguiente punto, muchas veces la religión ha hecho que en lugar de que disfrutemos la vida en Cristo se vuelva una carga pesada. Porque cuando se trata de una religión,
se vuelve una carga pesada. Pero cuando se trata de una relación con Dios, de amor, padre e hijo, entonces se puede disfrutar. Y de eso se trata. De eso se trata la vida en Cristo, de que tú puedas disfrutar ese maravilloso Padre que tienes, que se llama Dios, que te ama y no ha dejado de amarte. Este siguiente punto, que es el último, es gracia o religión. Gracia o religión. Y ahí tenemos que diferenciar. ¿Estoy viviendo en la gracia o estoy viviendo en una religión? Hebreos 13, 8 y 9 dice: Jesucristo es el mismo ayer, hoy y siempre. Así que no se dejen cautivar por ideas nuevas y extrañas. Su fortaleza espiritual, tu fortaleza espiritual proviene de la gracia de Dios. No depende de las reglas sobre los alimentos, que de nada sirven a quienes las siguen. ¿Qué puedo decirte con esto? Bueno, algo importante. En el Antiguo Testamento vienen muchas reglas acerca de los alimentos. Por ejemplo, una de ellas es que los hebreos no podían comer puerco, no podían comer camarones, no podían comer muchas otras cosas, muchas. Y entonces, una de tantas cosas era que no podían comer alimentos ofrecidos a los ídolos. Eran alimentos que llevaban frente a un ídolo y luego se los comían, y los judíos no podían comer eso porque lo veían como un pecado. Pero entonces llega Cristo, trae salvación, trae la gracia, y entonces algunos cristianos que ya no eran judíos, sino eran gentiles, eran de otros lados que no eran del pueblo hebreo, comían de eso, oraban por los alimentos y comían de eso. Y entonces aquí el escritor de la carta de los Hebreos dice: no se preocupen, porque no se trata de hacer y de no hacer. La religión se trata de eso. La religión, si yo te digo cuáles son los mandamientos de Dios, tú me vas a decir los 10 mandamientos. ¿Cuáles son los 10 mandamientos? ¿Habrá alguien que se lo sepa aquí? Bueno, quién sabe. Uno de ellos, honrar a tu padre y a tu madre. No robarás. No dirás falso testimonio. Y entonces pensamos que esos 10 mandamientos los cumplimos y ya estamos del otro lado, y es un error. Es un error porque eso es una religión. Y la religión basta hasta el momento en el que tengo que romper eso. En el momento que yo ya no quiero honrar a mis padres, yo los deshonro, los olvido. Y en ese momento yo he roto lo que Dios tiene para mí. Ahí es donde entra la maravillosa gracia de Dios que nos cubre. Esa maravillosa gracia lo que dice es lo siguiente. Esa maravillosa gracia dice: no importa que tú hayas pecado, yo te vuelvo a cubrir. Yo te vuelvo a cubrir. Con esa gracia, ¿quién gana siempre? Dios. Dios siempre va a ganar. Porque dice: yo te cubro, Paola, yo te cubro. Tú pecas, no te preocupes, yo te vuelvo a cubrir. Yo te vuelvo a perdonar, yo te vuelvo a amar. Yo te vuelvo a ser santa y pura delante de mí. Entonces Dios no vino a darnos un mandamiento religioso, sino que Dios ahora ha enviado a su Hijo para darnos el poder para verdaderamente poder vivir una vida devota a Dios. Y eso es maravilloso, porque entonces volvemos a lo que ya comentamos: el cristianismo no se trata de ti y de mí. Juan 3:17 dice: Dios no envió a su Hijo al mundo para condenar al mundo, sino a salvarlo por medio de él. Jesús no fue enviado al mundo para condenar al mundo. Entonces, aquellos cristianos que andan condenando gente todo el tiempo están viviendo una religión. Y cristianos de todo tipo que andan condenando: es que tú deberías de hacer esto, es que tú deberías de usar la falda así, y tú deberías de usar el pelo así, y tú no puedes hacer esto, y tú no puedes hacer lo otro. Momento, eso se convierte en una religión, y eso a la larga hace que con el tiempo, en cualquier momento que yo me puedo zafar, me voy. ¿Por qué? Porque no tengo una relación con Dios, porque no tengo una relación verdadera con mi Padre. En cambio, cuando tengo una relación verdadera con mi Padre, yo camino de acuerdo a lo que Él tiene para mí.
Y eso es el cristianismo. No vivir de acuerdo a los mandamientos de un hombre, sino vivir de acuerdo a lo que Dios tiene para mí. Y lo buscaré con amor y lo buscaré con respeto por la gracia que Él me ha dado. Por último, voy a leer unos últimos versículos para terminar con esta clase. Tito capítulo 3, versículos del 4 al 9. Fíjense. Sin embargo, cuando Dios nuestro Salvador dio a conocer su bondad y amor, Él nos salvó. ¿Quién nos salvó? Él. No por las acciones justas que nosotros habíamos hecho, ya lo hemos visto, sino por su misericordia. Nos lavó, quitando nuestros pecados y nos dio un nuevo nacimiento y vida nueva por el Espíritu Santo. Él derramó su Espíritu Santo sobre nosotros en abundancia. Y quiero aquí decirte algo, Dios nunca escatima, Dios no es codo. Cuando Dios da en abundancia. Por medio de Jesucristo nuestro Salvador. Por su gracia, Él nos declaró justos y nos dio la seguridad de que vamos a heredar la vida eterna. Esta declaración es digna de confianza y quiero que insistas en estas enseñanzas para que todos los que confían en Dios se dediquen a hacer el bien. Estas enseñanzas son buenas y de beneficio para todos. No te metas en discusiones necias sobre listas de linajes espirituales o en riñas y peleas acerca de la obediencia a las leyes judías. Todo esto es inútil y es una pérdida de tiempo. Quiero decirte que la vida en Cristo no es para debatirse, no es para estarse peleando. La vida en Cristo es para disfrutarse. La vida en Cristo es para gozar el regalo que Jesús nos ha dado. La vida en Cristo es para poder disfrutar de las maravillosas riquezas y de la maravillosa gloria que Dios tiene para ti. Así que disfruta la gracia de Dios. Empieza a vivir en esa maravillosa gracia. No te condenes porque Jesús mismo no te condena. Llegó un momento en donde a Jesús le trajeron una mujer que había sido cachada en adulterio. Y así como la cacharon en adulterio, en la cama de otro hombre, que no era su esposo, la agarraron, no sé por qué al hombre no lo trajeron, pero bueno, agarraron a la mujer y la aventaron delante de Jesús. La trajeron arrastrando, porque eso hacían, y las apedreaban afuera de la ciudad, así las sacaban. Tenían que ser agarradas en el acto, las agarraban, las arrastraban por toda la ciudad y las apedreaban. Entonces la trajeron arrastrando, la aventaron delante de Jesús y le dijeron, maestro, ¿qué tenemos que hacer con esta mujer que fue cachada en adulterio, uno de los peores pecados? A ver, maestro, estaban poniendo a prueba a Jesús. Y Jesús, dentro de la justicia humana, pudo haber dicho, hay que apedrearla, es una pecadora, ha hecho mal. Pero Jesús, en lugar de eso, dijo, bueno, el que esté libre de pecado, que aviente la primera piedra. La Biblia cuenta que todos empezaron a dejar sus piedras a un lado y nadie la apedreó. Todos se fueron porque no había nadie que estuviera libre de pecado. Como cristianos no somos quien para estar juzgando a una persona. Más bien tenemos que aprender a llevar el amor y la gracia de Jesucristo a cada persona que nos rodea. Eso es la gracia. Y Jesús le dijo a la mujer, mujer, pues al parecer ya nadie te condena. Ni yo te condeno. Eso dijo Jesús. Si Jesús no condenó a esta mujer, tú y yo no somos quien para condenar a nadie. Tú y yo tenemos que aprender a amar, a perdonar y a extender de esa gracia maravillosa a todos los que están a nuestro alrededor, aun cuando no la merezcan, porque tú y yo tampoco la merecemos. Es un regalo inmerecido. Amén.